Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en una de las preguntas más inquietantes y, pues para qué negarlo, fascinantes de la profecía. ¿Ya nació el anticristo? ¿Vive entre nosotros? Una pregunta que a muchos les suena a ciencia ficción. Totalmente, a película de terror o a un futuro muy lejano. Pero los textos que tenemos aquí, que son análisis teológicos bastante serios de las Escrituras, sugieren algo distinto. Proponen que las piezas de este rompecabezas milenario podrían estar encajándose justo ahora. Justo ahora, de formas muy sutiles, pero implacables. Y nuestra misión hoy es clara: ir más allá del sensacionalismo. Del Hollywood, sí. Exacto. Queremos desentrañar lo que dicen realmente estas fuentes. Vamos a analizar las diferentes interpretaciones, desde la idea de un espíritu de rebelión Hasta la de un individuo de carne y hueso. y, sobre todo, veremos cómo estas ideas antiguas se conectan de manera sorprendente con fenómenos muy actuales. Globalismo, tecnología, control económico. A ver, vamos a entrarle a fondo. Venga, Para empezar por el principio y para que todos estemos en la misma página, ¿qué dice exactamente la Biblia? Porque mi impresión, al revisar el material, es que no habla de una sola cosa. Hay como una dualidad en el concepto, ¿no? totalmente. Y ese es el primer punto crucial que estos análisis subrayan. Mucha gente de verdad se sorprende al saber que el término anticristo como tal Ajá. solo aparece en las cartas del apóstol Juan. Espera, ¿solo ahí? ¿Solo ahí? Y lo más interesante es cómo lo usa, en plural y en tiempo presente. Él escribe a finales del siglo I diciendo, muchos anticristos han surgido. Un momento, en plural. O sea, no habla de el anticristo con mayúsculas, como el villano final de una saga. No en ese pasaje. Para Juan, en ese momento, un anticristo era una realidad espiritual ya en acción. Una ideología. Exacto. Lo define como cualquier espíritu, ideología o filosofía que niega la verdad central del cristianismo, que Jesús es el Cristo que vino en carne. Es, en esencia, el espíritu de la apostasía. O sea que en un principio no es un tipo con capa y un nombre siniestro, sino una idea, una negación. Eso lo hace mucho más sutil. Mucho. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque otros textos del Nuevo Testamento sí que pintan el retrato de una persona muy específica. ¿Cómo encajan esas dos ideas? Exacto. Ahí está la tensión. Mientras Juan habla de un espíritu, el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, Ajá. no habla para nada de un concepto abstracto. Describe vívidamente al hombre de iniquidad. El hijo de perdición también le dicen, ¿no? Es sí mismo. Y este sí es un individuo, un líder carismático, con un poder político y de persuasión, bueno, sin precedentes. ¿Y cuál es su objetivo? Oponerse a todo lo que se llame Dios. Y llegará, dice Pablo, al extremo de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración. Vaya, entonces tenemos un espíritu difuso y un líder concreto. ¿Son dos cosas distintas o son dos caras de la misma moneda? Los análisis que revisamos proponen que son lo segundo. Son como dos lentes para ver el mismo fenómeno. A ver, El espíritu del anticristo es la corriente ideológica, la que ha existido siempre, pero el hombre de iniquidad es la culminación, la encarnación final de todo ese espíritu en una sola persona. ok, ya entiendo. Y otras partes de la Biblia usan más metáforas. La bestia en Apocalipsis, el cuerno pequeño en Daniel. Todos, según estas interpretaciones, apuntan a esta realidad que es tanto un sistema global como, en su clímax, una persona. Esta tensión entre la idea y la persona es fascinante. Y veo en las fuentes que no es un debate nuevo para nada. Los primeros grandes pensadores cristianos ya le daban vueltas a esto. Desde el principio sí. Hay dos visiones clave que nos ayudan a entenderlo. Una muy literal y otra mucho más psicológica. Así es. Por un lado tienes a Ireneo de León, en el siglo II. Y esto es importante. Ireneo fue discípulo de Policarpo. Quien a su vez conoció directamente al apóstol Juan. Justo. Así que su perspectiva está muy cerca de la fuente original. Para Ireneo no había duda alguna. El anticristo será un hombre real. Un tirano. Cero metáforas. Un dictador a escala global. Exactamente. De hecho, Ireneo desarrolló una teoría teológica muy profunda.
La llama la recapitulación de la apostasía. Suena complejo. Pero la idea es elegante. Él decía que, así como Cristo resume y redime toda la historia de la obediencia humana, el anticristo en su vida va a resumir y encarnar toda la historia de la rebelión humana. Es la suma de toda la maldad en una persona. En una sola persona. Vaya, eso es directo. Un anticristo en el sentido más literal de la palabra. Pero he visto en las notas que no todos lo veían de una forma tan externa. Siglos después, San Agustín parece llevarlo a un terreno mucho más interno. Completamente. Casi como si el anticristo fuera una falla dentro de nosotros mismos, como lo plantea él. Agustín de Hipona, en su obra maestra La ciudad de Dios, le da un giro filosófico espiritual. Se enfoca en la psicología del anticristo. Ok. Para él es la máxima expresión de lo que llama el amor sui. Amor sui. Amor a sí mismo, en latín. Exacto, pero no es un simple egoísmo. Es un amor propio tan desmedido que llega al desprecio total de Dios. Entonces, para Agustín, el peligro no es solo un tirano externo, sino una tentación interna. Precisamente. Agustín lo describe de una forma brillante. Dice que el anticristo ofrecerá un mesianismo sin cruz. Mesianismo sin cruz. ¿Qué quiere decir con eso? Prometerá todo lo que la gente anhela. Paz, seguridad, prosperidad, felicidad en la tierra, pero sin la parte difícil, sin arrepentimiento, sin sacrificio, sin necesidad de someterse a una autoridad superior. Claro, lo vuelve muchísimo más seductor. Y sutil. Claro, porque ese espíritu, ese amor sui, puede vivir en cada sistema político que promete utopías y en cada corazón que prefiere adorarse a sí mismo en lugar de al Creador. Si este personaje es la encarnación del amor a sí mismo de Agustín, no puede llegar con cuernos y tridente. Sería demasiado obvio. Para nada. Me imagino que el engaño es su herramienta principal, ¿no? No se presentará como el malo de la película. Es el punto clave que resaltan todas las fuentes. Se le describe como el gran imitador, una parodia diabólica y sofisticada de Cristo. Una parodia. ¿Sí? El libro del Apocalipsis, por ejemplo, describe lo que los teólogos llaman una trinidad satánica. Un momento, detengámonos ahí. ¿Una trinidad satánica? O sea, ¿los textos proponen una especie de trinidad oscura para imitar a la divina? Justo esa es la idea. A ver, el dragón, que es Satanás, sería como el antipadre. Correcto. La bestia que sube del mar, el anticristo, el antihijo. Exacto. Y luego hay una tercera figura, el falso profeta, que sería como el antiespíritu santo que hace los milagros. Esa es la idea. Has captado la esencia perfectamente. Es una imitación deliberada. Este anticristo, la bestia, imita momentos clave de la vida de Cristo para ganarse la confianza del mundo. ¿Cómo cuáles? Pues el Apocalipsis dice que tiene una herida mortal que es milagrosamente curada. Una falsificación de la resurrección. Justo. Se dice que el dragón le da su poder, su trono y su autoridad, imitando la relación del Padre y el Hijo. Y su objetivo final, como el de Cristo, es recibir adoración universal. Pero no va a predicar satanismo explícito. Eso asustaría a la gente. No, claro que no. Lo que predicará, según estos análisis, será una forma de humanismo divinizado, donde la humanidad, guiada por la tecnología, se convierte en su propio Dios. Ok, si va a ser un gran imitador y un maestro del engaño a nivel global, no puede hacerlo solo. Necesita una estructura, un sistema que lo sostenga. Indispensable. Y es aquí donde entra el famoso número 666, que me imagino que no es solo un tatuaje de rockero, ¿verdad? Para nada. Y aquí la interpretación teológica es fascinante, porque va más allá de un código de barras. No es un chip. No literalmente. Es casi como un juego de números con un mensaje profundo. En la numerología bíblica, el número 7 representa la perfección, la plenitud divina. El 7 es la calificación perfecta de Dios. Y el 6, por lo tanto, es lo imperfecto, lo que no llega. Exacto. El 6 es el número del hombre, creado en el sexto día, siempre quedándose corto de la perfección del 7. Y repetirlo 3 veces, 666. Es el máximo énfasis posible. Es como gritar humano, demasiado humano y orgulloso de serlo. Simboliza el sistema humano en su máxima expresión de autosuficiencia, buscando crear su propia utopía. Con política, economía, tecnología. Pero excluyendo deliberadamente a Dios. Es el triunfo del amor sui de Agustín hecho sistema.
Y es ahí donde los textos conectan esta antigua profecía con el concepto moderno de globalismo. Correcto. La idea de una gobernanza mundial centralizada y una economía unificada. Lo ven como el esqueleto de ese sistema 666. Lo ven como la infraestructura necesaria sobre la cual se montará finalmente la figura del anticristo para ejercer su poder. Sin un sistema global integrado, su dominio no podría ser universal. De acuerdo, analicemos esto. Si la infraestructura es este sistema global que se está construyendo, ¿cuáles son las señales de que la persona que podría liderarlo ya está entre nosotros? Los textos señalan una condición previa, un prerequisito absoluto. Sí, y es un punto muy contraintuitivo. El apóstol Pablo lo llama la gran apostasía. Y aquí hay que ser precisos. Ok, apostasía es una palabra fuerte. Para quien no esté familiarizada, ¿estamos hablando simplemente de gente que pierde la fe o es algo más activo, como una rebelión? Es mucho más que simple incredulidad. No se refiere al mundo siendo pagano, que siempre lo ha sido. Se refiere a un abandono deliberado y masivo de la fe por parte de quienes antes la profesaban. Una rebelión interna dentro del propio cristianismo. Exactamente. Los textos que analizamos señalan como evidencia de esto el abandono de doctrinas consideradas fundamentales en algunas iglesias para adaptarse a la cultura, la sustitución del mensaje de arrepentimiento por evangelios de autoayuda. Y un rechazo generalizado a la idea de que exista una verdad moral absoluta. Justo. Esta apostasía, argumentan, crea el vacío espiritual perfecto que un líder carismático y elocuente puede venir a llenar. Un vacío que la tecnología actual parece darle las herramientas perfectas para controlar de una manera que antes era inimaginable. Exacto. Y esto es algo que los autores de estas fuentes destacan constantemente. Durante casi 2000 años la gente leía en el Apocalipsis que nadie podría comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y se preguntaban, ¿cómo sería eso posible? Claro, ¿cómo podrías evitar que alguien en una aldea remota intercambiara 2 gallinas por un saco de arroz? Era logísticamente imposible de controlar. Parecía una fantasía. Justamente. Pero hoy, por primera vez en la historia, la infraestructura para ese control total no solo es posible, sino que se está construyendo activamente. ¿Y cuáles son las tecnologías clave? Los análisis mencionan 2. La primera es la transición hacia las monedas digitales de los bancos centrales, las famosas CBDCs. Que es básicamente dinero 100% digital, emitido y controlado directamente por el gobierno y que además es programable. Correcto. En un sistema así, cada transacción es visible y rastreable. Pero no solo eso, el dinero puede tener reglas. Podrían programarlo para que no puedas comprar ciertas cosas o para que expire. Exacto. Excluir a alguien del sistema económico ya no requeriría una persecución física. Sería tan simple y limpio como apagar un interruptor digital. Y la segunda tecnología que mencionan, supongo que va de la mano. Inevitablemente. Son los sistemas de crédito social combinados con una identidad digital unificada. La idea de que tu comportamiento, tus opiniones, tu huella de carbono, todo se consolida en un puntaje. Un puntaje que determine tu acceso a servicios, a viajar, a trabajar. La tecnología se convierte en el cuerpo que ese espíritu del anticristo, el sistema 666, usaría para ejercer su dominio global. ¿Sin necesidad de ejércitos en cada esquina? El control sería total, pero presentado como algo conveniente y seguro. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos desmenuzado, una rebelión espiritual que crea un vacío, la tecnología para un control que antes era impensable y un anhelo global por un líder. El escenario parece puesto. ¿Qué significa todo esto en conjunto? La conclusión a la que llegan estos análisis es bastante fuerte. La síntesis que proponen es que vivimos en un periodo de convergencia profética sin precedentes. Argumentan que nunca antes en la historia la apostasía había sido tan globalizada, la tecnología de control tan omnipresente y el rechazo a la figura de Cristo tan institucionalizado. Y la conclusión, por lo tanto, es que si el anticristo es un hombre que debe surgir en el clímax de todos estos eventos, es teológicamente muy probable que ya haya nacido. Y que esté operando en las sombras. Quizás, esperando el momento de crisis global perfecto para presentarse como el salvador que el mundo anhela. Es una idea muy potente, pero el punto final que encuentro en el material no es de miedo, sino de discernimiento, ¿verdad? Exacto.
La advertencia final no es para construir un búnker, sino para afinar el detector espiritual. ¿Ok? Se advierte que el anticristo será el Mesías de la conveniencia y el confort. Ofrecerá un mundo sin conflictos, sin juicios morales, lleno de tolerancia. Pero el precio será la libertad espiritual. Y la sumisión total al sistema. Por eso, la mejor defensa que proponen estos textos no es física, sino espiritual. Conocer al original, a Cristo, tan profundamente, tan íntimamente, que ninguna copia, por más brillante que sea, pueda engañar. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que me parece muy relevante. Si, como dicen estos textos, el gran engaño no será liderado solo por un tirano, sino que será apoyado por un falso profeta con apariencia de bondad, que usará la ciencia, la razón, la tecnología para validar al líder. ¿Cómo distinguimos hoy entre el verdadero progreso científico que ayuda a la humanidad y una posible ingeniería del engaño que nos promete el paraíso en la tierra a cambio de nuestra lealtad y nuestra autonomía de pensamiento?